Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud de Perú, y en especial a Zuli Puyen, buena amiga, que me hayan invitado para poder estar con ustedes en el día de hoy en este segundo evento técnico científico internacional. Lamento mucho no poder estar en directo, pero tenía un viaje en estos momentos y por lo tanto he querido por lo menos grabar esta presentación para poder estar con todos ustedes. Como todos ustedes saben, yo le tengo un cariño inmenso a Perú y la posibilidad de poder colaborar con los buenos amigos peruanos siempre es un honor. Ahí a la derecha pueden ver una foto de los cursos que dimos en febrero del año pasado, donde tuve la ocasión de nuevo de estar en su querido país. Vamos a hablar de algo que creo que es de actualidad y sobre todo le voy a intentar dar un toque clínico a lo que sería el aporte de las pruebas de laboratorio al diagnóstico de la tuberculosis. Este es mi currículum, que bueno, no hace falta que lo acabemos destacando, pero me lo pidieron. Y lo que sí que es cierto es que en la actualidad todavía seguimos basando mucho el diagnóstico en lo que sería la tuberculosis activa, que es fundamentalmente a lo que yo me voy a referir, pero tenemos que ir pensando, como todos ustedes saben, en anticiparnos un poco más y tratar de conseguir diagnosticar lo que se llama la tuberculosis subclínica, que ahora ya le llamamos tuberculosis asintomática, e incluso un poquitín más cuando está la infección tuberculosa latente, para poder dar tratamientos preventivos y evitar que se padezca la enfermedad, o si se padece la enfermedad, diagnosticarla lo antes posible para curarla antes de que pueda transmitir más y también para evitar las posibles secuelas. Como digo, ahora se empieza a hablar mucho de lo que sería la tuberculosis asintomática. Esta publicación de la OMS tiene menos de un mes y se habla claramente de que hay que buscarlo para que intentemos hacer el diagnóstico lo más precoz posible. Fíjense, en este artículo se define como la tuberculosis asintomática como aquella tuberculosis de pacientes que no tienen síntomas. ¿De acuerdo? También se conoce como la tuberculosis subclínica hasta hace poco y tan solo pueden identificarse durante pruebas de detección cuando se hace búsqueda activa en poblaciones o cuando se hacen estudios de prevalencia. Pero fíjense lo que pone aquí, y dice la OMS, y es algo que hemos visto en el terreno, que estudios recientes han estimado que aproximadamente la mitad de los pacientes con tuberculosis detectada mediante encuestas de prevalencia de tuberculosis tenían enfermedad confirmada bacteriológicamente, ¿de acuerdo? Pero no informaron de síntomas clínicos. O sea, eso sería lo ideal y es hacia lo que todos nosotros caminamos. En cualquier caso, como estamos viendo, ya tenemos que empezar a hablar de la tuberculosis sintomática y asintomática e incluso dentro de lo que sería la bacteriológicamente confirmada. Probablemente lo ideal sería poder llegar a este cuadro que está abajo, que sería la tuberculosis confirmada y que está asintomática. Y es hacia lo que caminamos, como les he comentado antes. Pero la auténtica realidad es que aún hoy día, cuando estamos en el terreno, esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho mostrar y que espero que la entiendan, pueden ver de un lado al otro donde habrían 100 casos con tuberculosis, los 100 casos que podemos tener, los que queramos, con tuberculosis en la comunidad. De ellos, alrededor de un 30% están llegando con tuberculosis tan avanzadas que pueden tener entre 50.000 y 1 millón de bacilos por mililitro de muestra. Esto la baciloscopía, aunque sea la peor baciloscopía del mundo, la va a diagnosticar. Se ven claramente en el microscopio. Luego, primera conclusión es que un 30% de los pacientes se van a diagnosticar con baciloscopía por muy mala que sea. Luego hay otro 35% de pacientes más, que sumados a los anteriores son un 65%, que van a llegar con entre 5.000 y 50.000 bacilos por mililitro de muestra. Y esto va a hacer que si hay una buena baciloscopía, también se va a poder diagnosticar. Pero si es mala, no. Entonces aquí hay dos conclusiones. Primero, una buena baciloscopía va a incrementar un 30 o un 35% los diagnósticos de tuberculosis, pero la segunda, que es más importante, es que aunque tengamos la mejor baciloscopía del mundo, como mucho vamos a diagnosticar al 65% de los pacientes con tuberculosis. Luego hay otro 20% más, que serían al final un 85%, que tienen menos de alrededor de 2.000-3.000 bacilos por mililitro de muestra. Y aquí tan solo van a ser positivas las pruebas microbiológicas moleculares de amplificación genética y también los cultivos. Subiríamos a un 85%. Pero allá tenemos que tenemos algunas pruebas moleculares como el Ginesper Ultra, el BD-Max o el cultivo en medio líquidos que podrían dar hasta en un 90%, o sea, aportarían un 5% más. Pero fíjense ustedes que a pesar de todo lo que tenemos, alrededor de un 10% de los pacientes van a dar todas las pruebas microbiológicas negativas. ¿Por qué? Porque van a tener menos de 10 bacilos por mililitro de muestra.
Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque todavía la tuberculosis clínicamente diagnosticada sigue siendo una realidad. Y aún más en los casos de tuberculosis que más pueden matar, como la tuberculosis meningea, la miliar, la pericárdica, donde habitualmente no hay una elevada carga bacteriana. Bien, al final sabemos que esto es exactamente igual en la tuberculosis drogoresistente. Por lo tanto, pasando al diagnóstico de la enfermedad desde un punto de vista de cómo atendemos al paciente. Es obvio que lo primero que tenemos que hacer es la valoración clínica, pero ya hemos dicho antes que hasta un 50% de los casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmados que se hallan en estudios de prevalencia pueden estar asintomáticos. En cualquier caso, cualquier dato que sugiera tuberculosis, bien la valoración clínica o, por ejemplo, algún hallazgo radiológico, nos llevaría a tener que hacer estudios microbiológicos. Los estudios microbiológicos son los ideales. ¿Por qué? Porque si dan positivo prácticamente siempre confirman enfermedad. Son casi 100% específicos. El problema que tienen es que necesitan un número mínimo de bacilos por mililitro de muestra para ser positivos. Por lo tanto, una baciloscopía o una cualquier técnica microbiológica positiva prácticamente confirman enfermedad, pero una técnica microbiológica negativa no la descarta. Necesitaríamos pruebas más sensibles. A la cabeza la radiología, que juega un papel muy importante. También hay algunos grupos poblacionales, como los niños, sobre todo los menores de 5 o 10 años, donde las pruebas de diagnóstico de la infección tuberculosa, la tuberculosis o los IGRAS, las pruebas de detección de liberación de interferón gamma, pueden también dar un aporte para el diagnóstico de enfermedad, no solamente de infección. Digo en grupos poblacionales especiales como los niños. También hay veces que hay que recurrir a la anatomía patológica, sobre todo en casos en que se sospecha un tumor o tuberculosis extrapulmonar, y también hay algunas técnicas que llamamos no convencionales a la cabeza, fundamentalmente el adenosín desaminasa en el líquido de cerosa infectadas o afectadas por tuberculosis. Pero de todo ello nosotros hoy aquí nos vamos a centrar en la microbiología. Y dentro de la microbiología se han producido los grandes avances en el diagnóstico de la tuberculosis, que han venido fundamentalmente del GeneXpert, como fue la primera que salió, y otras plataformas moleculares rápidas con mucha mayor sensibilidad para detectar tuberculosis porque amplifican mucho el número de bacilos que hay en una muestra y en poco tiempo, y con la capacidad de detectar resistencia a los fármacos esenciales en pocas horas. De tal manera que deben ser la prioridad en los pacientes con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis y, por supuesto, reemplazando claramente a la baciloscopía, que no puede seguir siendo una herramienta diagnóstica inicial por su baja sensibilidad. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos secuencialmente lo que debería ser el diagnóstico microbiológico y molecular de la tuberculosis y la tuberculosis drogoresistente, a la cabeza tienen que ir las que llamamos pruebas moleculares rápidas o test de amplificación de ácidos nucleicos. Y ya muy atrás las otras que también luego revisaremos al final de una manera bastante rápida. Por lo tanto, tenemos que empezar por las pruebas moleculares rápidas y o los test de amplificación de ácidos nucleicos. Esto viene claramente en este módulo de la OMS, que ha sacado la actualización hace menos de un año, donde habla de nuevo de los métodos de diagnóstico rápido para la detección de tuberculosis. Y fíjense que esto en septiembre del 2024, como digo, escasamente medio año, una de las grandes conclusiones, saca otras muchas que la vamos a ir viendo en la charla, es lo que pone aquí, que en adultos y adolescentes con signos o síntomas o con resultado positivo en las pruebas de tamizaje de tuberculosis pulmonar, estamos hablando también de la radiología, cuando se hace búsqueda, tamizaje activo en poblaciones seleccionadas, se deben utilizar pruebas de amplificación de ácidos nucleicos manuales de baja complejidad en muestras respiratorias como prueba diagnóstico inicial para la tuberculosis en lugar de la microscopía del frotis o el cultivo. O sea, deben ser estas las que nosotros utilicemos. Y fíjense ustedes que también los compromisos de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas del año 2023 sacaron en ese momento 7 grandes metas mundiales que se quieren establecer para el año 2027 y 2030. Se establecieron en 2023 y de ellas, como pueden ver, la tercera es la cobertura de las pruebas diagnósticas rápidas, que debería ser un 100% para el año 2027. Pero que estamos muy alejados. Miren ustedes, esto es la última publicación que ha dado la Organización Mundial de la Salud, a finales del año pasado, hace aproximadamente 4 o 5 meses, donde analizando esta cobertura de diagnóstico por pruebas moleculares rápidas, tan solo se está en un 48% a nivel global, cuando se quiere que sea un 100% para el año 2027. O sea, va a haber que correr mucho para poder cumplir con esta meta clara. Y cuando analizamos
el mapa de la Organización Mundial de la Salud, de los países que están cubiertos en el diagnóstico, el porcentaje de pacientes con tuberculosis que están diagnosticados por pruebas moleculares rápidas, como estamos viendo, en la gran mayoría de la región de las Américas está siendo bastante bajo, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, vamos a empezar fundamentalmente con las pruebas moleculares rápidas. Y a la cabeza, también porque es la más conocida, la más utilizada en toda la región, sería el Ginesper con sus 3 famosos cartuchos, aunque ya tan solo quedan 2. Bien, empezamos entonces con el Ginesper. Como todos ustedes saben, el Ginesper es una máquina que todos conocen, que es una prueba muy sencilla y reproducible, que se puede realizar en cualquier centro periférico con unas mínimas condiciones ambientales. Además, como amplifica el número de bacilos en muy corto tiempo, puede ser positivo con tan solo 131 en el cartucho convencional, que ya no tenemos, pero con 12 bacilos por mililitro de muestra en los cartuchos ultras. Si esto lo comparamos con los 5 a 10.000 bacilos que son necesarios por mililitro de muestra para una baciloscopía positiva, podemos ver que es clave en aumentar la detección. Digo con frecuencia que he visto con tristeza en los últimos años cómo se ha utilizado muy bien el Ginesper, pero fundamentalmente para una de sus 2 grandes virtudes, que es la detección de la resistencia a la rifampicina, pero no tanto para la otra, que es incluso mejor, que es aumentar la detección, porque el gran problema que tenemos ahora mismo de la tuberculosis en el mundo es la detección, que está baja, y hay que aumentarla como sea. Por eso las estrategias de tamizaje activo en poblaciones vulnerables seleccionadas. Bien, como todos ustedes saben, el Ginesper convencional daba, el MTB-RIF, daba siempre 4 categorías semicuantitativas, que era alto, medio, bajo y muy bajo. Eso sería hasta el límite de los 131 bacilos por mililitro de muestra, que era el límite menor que podía captar el Ginesper MTB-RIF, el convencional. Pero como saben ustedes, el Ginesper Ultra capta hasta 12. Luego la categoría que se pone entre 12 y 131 se llama trazas. Trazas es mínima cantidad de ADN. Y esto es algo que ha generado mucha discusión, porque se ha dicho, como es tan poca cantidad de ADN, si el paciente ha sido tratado para la tuberculosis, a lo mejor son bacilos muertos. Sí, pero tengan en cuenta una cosa, bacilos muertos no es fácil encontrarlo en una persona que no ha tenido tuberculosis y tampoco en una persona que se ha curado hace tiempo. Por lo tanto, algo que es muy importante es que si se realiza Ginesper Ultra, si está realizando a un paciente, es porque hay una sospecha de tuberculosis. Si hay una sospecha de tuberculosis, el resultado trazas debe ser siempre interpretado como tuberculosis, pues esa sospecha eleva muchísimo el valor predictivo positivo de la prueba. Saben ustedes que lo importante es el valor predictivo positivo, que va ligado a la prevalencia de la condición de lo que busco. No es lo mismo que yo haga, por ejemplo, Ginesper Ultra a toda la gente que pasa por la calle, a que se lo haga a alguien que tenga una sospecha de tuberculosis. Si tengo sospecha de tuberculosis y veo ADN de Mycobacterium en tuberculosis, ¿qué voy a pensar? ¿Que son bacilos muertos o es que es tuberculosis? Porque el paciente tiene síntomas. ¿De acuerdo? Además, en el peor de los casos, operativamente, en condiciones de terreno, más vale dar un tratamiento de más en un paciente con síntomas sugestivos de tuberculosis y un Ginesper con resultados trazos que no darlo pensando que puede ser un falso positivo. Siempre más vale que nos equivoquemos por demás en los pacientes que tienen síntomas y tienen ADN. Conclusión, el resultado trazas debe ser interpretado tuberculosis, salvo rarísimas excepciones, pero nunca en condiciones de programa, esas excepciones. ¿De acuerdo? Bien, y luego también saben ustedes, mejor que yo, que el resultado trazas es tan poco ADN que no te da información sobre el resultado de la resistencia a la rifampicina. Entonces, el resultado trazas sí me dice que hay tuberculosis, pero ¿hay resistencia a la rifampicina o no? Bien, esto, por supuesto, para poder saber qué ocurre con la rifampicina necesitas técnicas más sensibles que Ginesper Ultra, y la única que lo es el cultivo. Y el cultivo, porque aquí no vale hacer un LPA, no vale hacer un genotype, ¿de acuerdo? Porque es menos sensible para detección de resistencia a la rifampicina. Y si no lo detecta Ginesper Ultra, no lo va a detectar Genotype. Lo único podría ser el cultivo, pero el de cultivo demora tiempo. Y hay que tomar actitudes. Y esto sería lo ideal. Miren ustedes, en espera del cultivo y la prueba de sensibilidad fenotípica convencional, la decisión sobre el tratamiento se debe tomar en base a la probabilidad de que el paciente padezca tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Si es el tratamiento de tuberculosis, dar tratamiento de tuberculosis sensible si es un paciente nuevo y sin contacto de tuberculosis con resistencia a la rifampicina. O sea, paciente nuevo, sin contacto con pacientes que tengan tuberculosis RR o MDR, bueno, pues este resultado trazas casi siempre es sensible, luego hay que tratarlo como sensible. Sin embargo, si se trata de un fracaso, un esquema que lleva rifampicina, o es un contacto de un paciente que tiene resistencia a la rifampicina, en espera del cultivo
la prueba de sensibilidad, habría que dar un tratamiento de RR. O sea, hay que basarlo en la probabilidad en espera de que me lo acaben confirmando. Bien, estos son los 3 cartuchos, como digo, el de la izquierda, la MT-Bri ya no está disponible, y en todo paciente que tenga signos o síntomas subjetivos de tuberculosis, ¿cuál hay que utilizar? El Ultra, porque como pueden ver, su límite de detección son alrededor de 12-13 unidades formadoras de colonia, bacilos por mililitro de muestra. Como todos sabemos que la sensibilidad para detectar tuberculosis del Ginesper Ultra está cercana al 90%. Esto supone que aporta de un 25 a un 30% más diagnósticos que la baciloscopía, cuya sensibilidad máxima no supera el 60 o 65%. Por lo tanto, como digo, es clave en aumentar la detección. ¿Vale? Pero fíjense ustedes que tiene algunas limitaciones, y es que ya saben también que no es válido para monitorear el tratamiento. Porque como no distingue bacilos vivos de muertos y es capaz de ser positivo con muy pocos bacilos, puede dar positivo durante el tratamiento, aquí sí, por bacilos muertos. Estoy matando los bacilos con el tratamiento, ¿de acuerdo? Sin embargo, durante el tratamiento sí que el Ginesper es una prioridad cuando el enfermo no va bien, no negativiza. Entonces aquí hay que hacerlo, pero no para ver qué ocurre con la carga bacteriana, sino para ver si de verdad hay resistencia a la rifampicina o no, ¿de acuerdo? Este es un artículo ya antiguo donde mostraba, lo ven ustedes en la línea morada, sería como la negativización a lo largo de las semanas con el Ginesper Ultra, comparado con los otros que serían la baciloscopía en azul, en verde que sería el cultivo en medio sólido, el Westen Jensen, y en rojo que sería el Basten Millet o el cultivo en medio líquido. Como pueden ver, no es válido para el seguimiento del tratamiento. Y luego tenemos el tercer cartucho, que viene una auténtica revolución, el Ginesper XDR. Miren ustedes, ya en enero del año 2021, hace ya más de 4 años, la Organización Mundial de la Salud validó 3 tests que han sido fundamentales a la hora de incrementar el diagnóstico de los casos de tuberculosis, incrementar la detección, ¿de acuerdo? Y también de los casos con resistencia a la rifampicina. Y pueden ver ustedes que metía entre ellos lo que era el Ginesper XDR. El Ginesper XDR es un test de amplificación de ácidos nucleicos, también automatizados como el otro Ginesper, y de baja complejidad, algo muy importante, y que es capaz de detectar las mutaciones ligadas a varios fármacos más que son importantes. ¿De acuerdo? Y es que, miren ustedes las mutaciones que está detectando. Lo ven arriba, en amarillo, la girasa A y la girasa B. Estos van ligados a la resistencia a las fluoroquinolonas. Es importante. Luego también, miren ustedes, varias mutaciones, de entre ellas las más importantes, ligadas a la resistencia a la isoniazida. Y también algunas mutaciones ligadas a los inyectables de segunda línea. El Ginesper Ultra realmente es muy válido para que nos diga qué está ocurriendo con las fluoroquinolonas cuando hay resistencia a la isoniazida. O para que nos diga qué está ocurriendo con isoniazida cuando hay sensibilidad o no resistencia a rifampicina. Tiene varios problemas. A mí, por ejemplo, me fastidia mucho que con tanto gen que tienen aquí, ¿por qué no metieron el RPO beta? Que es el que detecta la resistencia a la rifampicina. Por lo tanto, el Ginesper XDR no detecta resistencia a la rifampicina. Por lo tanto, solo se puede utilizar en muestras que ya han sido diagnosticadas de tuberculosis RR con resistencia a la rifampicina, en otros cartuchos Ginesper, sobre todo el Ultra, o en algunas otra prueba de sensibilidad. Eso es un limitante, porque hay que hacer los dos. Qué pena que no estuvieran los dos integrados. Que le quiten a este, por ejemplo, incluso las mutaciones que conllevan la resistencia a los inyectables de segunda línea, a micacina, o a calamicina y a capromicina, y le metieran el de la rifampicina. Y todo iría en el mismo paquete. Y además necesita, como todos ustedes saben, un módulo especial de 10 colores. Saben que el Ginesper Ultra se hace con un módulo de 6 colores. Este es de 10 colores. ¿Qué ocurre entonces? Algo muy importante. Miren. No solamente nos puede decir, estas son diapositivas cedidas de mi buena amiga Fabiola Arias, de Chile, no solamente nos va a decir si hay resistencia a las fluoroquinolonas y a la isoniazida, sino que nos va a decir si hay resistencia de bajo nivel a las fluoroquinolonas. Como pueden ver, te dice, debajo del cuadrito que he puesto, pone resistencia a fluoroquinolona detectado. Eso sería una resistencia a todas las fluoroquinolonas. Pero si te dice resistencia de bajo nivel, supondría que muy probablemente altas dosis de moxiflosacino van a trabajar. Y te lo dice el cartucho, te da información. Esto también lo podemos sacar del genotype de segunda línea, como luego veremos. Pero hay que analizar las mutaciones. Aquí el aparato te lo dice directamente. Y también te habla de resistencia a isoniazida de bajo nivel, cuando hay mutación en el gen INHA, que luego veremos. Que también te dice que a la isoniazida, subiéndole la dosis, va a trabajar claramente. Bien.
El problema, como digo, es que necesita un módulo de 10 colores. Sabemos que los módulos de 6 colores, que son los que están fundamentalmente en la región, solo pueden procesar cartuchos ultra, ¿de acuerdo? Pero no el Ginesper XDR. Sin embargo, el módulo de 10 colores sí que puede procesarlos todos. Lo que han querido hacer de manera comercial es que te vayas a comprar el de 10 colores que te vale para el Ginesper XDR y para el Ginesper Ultra. Pero por favor, cuando tienen ustedes los módulos de 6 colores, que son los que más tienen, ese es el más importante porque es el que detecta mucha tuberculosis y detecta resistencia a la rifampicina. Por lo tanto, lo ideal para los países es comprar varios módulos de 10 colores que estarían centralizados para procesar muestras solo de tuberculosis con resistencia a la rifampicina y valorar que las próximas máquinas de Ginesper que se compren sean de 10 colores porque valen para todos los cartuchos. ¿Vale? Bien, vamos al segundo, TrueNAT, que también es una prueba que se está apostando bastante en la región. Sabemos que el TrueNAT es una prueba molecular rápida que, aunque el proceso es un poquito más manual, realmente se parece mucho en lo que tratamos de conseguir para el diagnóstico al Ginesper, pero que tiene dos grandes ventajas. La más importante, que es una máquina con una portátil con una batería incorporada, con lo cual no dependemos del suministro eléctrico. Me vale para 8 o 10 horas poder trabajar con ello. Y luego también se necesita algo menos de muestra de lo que se necesitaría para el Ginesper 0,5 mililitros. Esta es la máquina como estamos viendo. Esto nos permite llevar el diagnóstico al nivel más periférico porque podemos llevarlo todo en una maleta, que eso también, como ven, también lo estamos haciendo ahora con las pruebas radiológicas, el screening radiológico en las poblaciones más avanzadas, la mochila TB, por ejemplo, que todos conocemos, y también tiene de ventaja de que son pruebas multitest, valen para diagnosticar otras muchas enfermedades cuando las llevamos al terreno. La tercera sería el BD-Max y otras pruebas moleculares rápidas que tienen todas las mismas funciones, aunque son completamente diferentes, pero todas aportan prácticamente lo mismo. Como he dicho antes, en enero del año 2021 la Organización Mundial de la Salud validó varias plataformas moleculares. Y aquí ven la primera. Se llaman estas, fíjense ustedes, serían 4, el Abbott Real-Time, el Fluorotype, el BD-Max y el cobas MTV. ¿De acuerdo? Todas ellas, aparte de que son también multitest, o sea, multienfermedades, podemos diagnosticar muchas enfermedades, tienen la misma característica. Miren ustedes, hablando para que nos entendamos, es una prueba molecular rápida, igual de rápida que Ginesper, que tiene la misma capacidad de detectar tuberculosis que Ginesper. O sea, vale para detectar muchas, porque pueden ser positivas también con 10, 12 bacilos por mililitro de muestra, incluido. Hay alguna publicación que habla de que BD-Max con un solo bacilo por mililitro de muestra podría ser positivo. Luego, para detectar tuberculosis, igual que Ginesper Ultra. Para detectar resistencia a la rifampicina, igual que Ginesper Ultra. Pero tiene la gran ventaja de que detecta las dos mutaciones asociadas a la resistencia isoniazida. Conclusión, es claramente mejor que Ginesper. Porque tiene lo mismo que Ginesper, pero además me habla qué ocurre con isoniazida. Tiene tan solo un problema, que es de moderada complejidad, mientras que Ginesper es de baja complejidad y por lo tanto tiene que estar focalizada en laboratorios de más referencia, no puede estar en el nivel más periférico. Pero si tenemos acceso a cualquiera de estas, es un poquito mejor que Ginesper, ¿de acuerdo? Como estamos viendo aquí. Este sería el sistema BD-Max que hemos puesto antes. Y como decimos, tiene la capacidad de detectar 3 genes. El RPO beta, que es el asociado a la resistencia a la rifampicina, el CADG, que es el que produce una resistencia de alto nivel a isoniazida, y el NIHA, que es el que produce una resistencia de bajo nivel. Por lo tanto, es una información claramente mejor que la que tiene Ginesper. Aquí podemos ver también cómo la Organización Mundial de la Salud, en esta publicación de enero del 2021, también aprobó esta otra prueba, el Genoscolar PCA, y es fundamentalmente para detectar resistencia a piracinamida. Como ven ustedes aquí, se define, está basado en hibridación, pero es de alta complejidad, luego hay que estarlo todavía en un laboratorio de más referencia, y es tan solo para detectar la resistencia a la piracinamida. Y miren ustedes, tiene para esa detección de resistencia a la piracinamida, tiene una especificidad del 97%, o sea, si te da resistente, ¿de acuerdo? Va a ser resistente, pero tiene una sensibilidad del 81%. Esto quiere decir que si te da sensible, el 20% de las veces no va a ser sensible. Y yo digo, ¿esto realmente me aporta algo? Pues ya les digo yo que no, ¿de acuerdo? Porque miren ustedes, la actividad de la piracinamida va íntimamente, como hemos dicho siempre en los cursos que hemos dado, ligada a la rifampicina. Miren ustedes, si hay sensibilidad a rifampicina, más del 90% de las veces va a haber sensibilidad también a piracinamida.
Y además, cuando hay sensibilidad a rifampicina, piracinamida sí que apoya mucho la actividad esterilizante de rifampicina, permitiendo acortar el tiempo de tratamiento de 9 a 6 meses. Luego, bueno, pues si yo sé que no hay resistencia detectada a rifampicina, ya sé que piracinamida va a trabajar bien y que el 90% de las veces es sensible. Por lo tanto, no me hace falta saberlo. Pero es que además, cuando hay resistencia a la rifampicina, más del 50% de las veces hay también resistencia a piracinamida. Pero además es que cuando hay resistencia a rifampicina, piracinamida no aporta nada al tratamiento. Conclusión, ¿para qué quiero yo invertir en una técnica como el llenoescolar? Que es muy cara, que es compleja, para que me dé una información que no necesito porque la puedo sacar tan solo del resultado de qué ocurre con la resistencia a la rifampicina. ¿De acuerdo? Bien, creo que es importante. Y ya nos vamos con el LPA, el Genotype, ¿de acuerdo? Que también hay mucha experiencia en la región, sobre todo en Perú, como todos conocemos. El Genotype, como todos ustedes saben, es una técnica bastante más compleja, es de las primeras que salió. Primero hay que extraer el ADN, luego hay que amplificarlo, luego hay que hibridarlo y luego hay que interpretar los resultados. Conclusión. Es necesario un laboratorio de biología molecular con 3 habitaciones separadas, por lo que es una prueba que debe estar centralizada en laboratorios de referencia, porque además tiene un nivel de bioseguridad nivel 3, ¿de acuerdo? Además, como es una PCR convencional, amplifica muy poco comparado con el GeneXpert. Por lo tanto, si queremos tener éxito, habría que hacerlo fundamentalmente en muestras con baciloscopía positiva o con cultivo positivo, pero ya hay que dejar crecer el cultivo. Por lo tanto, lo que esta técnica nos aporta en la detección es prácticamente nada, porque es lo mismo que aporta la baciloscopía. O hay que esperar al cultivo, que entonces no me da una detección rápida. ¿De acuerdo? Es importante. Sabemos que el de primera línea puede detectar las mutaciones ligadas fundamentalmente a rifampicina, a isoniazida y a cada una de las dos. Sabemos que a isoniazida hay 2 posibilidades cuando se detecta la mutación en el CADG. Esto supone que es una resistencia de moderado a alto nivel de resistencia. Habitualmente isoniazida va a ser difícil que trabaje. En algunos casos concretos, dosis muy elevadas, como 20 miligramos por kilo de peso, podrían trabajar, pero eso tan solo habría que valorarlo en casos seleccionados muy especiales. Es diferente cuando hay sola mutación en el INHA, que eso sí que se marca una baja nivel de resistencia a la isoniazida, donde entonces tan solo aumentando la dosis a 10 miligramos por kilo de peso va a trabajar. También con la importante característica de que el INHA es uno de los genes que condiciona la resistencia a etionamida. Luego, cuando tengo esta mutación, tengo una resistencia de bajo nivel a isoniazida, van a servir altas dosis de isoniazida, pero no va a servir etionamida. Y luego también detecta, también por el RPO beta, la resistencia a la rifampicina. Con respecto a la segunda línea, miren ustedes, puede detectar resistencia a las fluoroquinolonas y a los inyectables de segunda línea. Pero miren, la sensibilidad, la especificidad para detectar resistencia a cada uno de estos 2 grupos de medicamentos es de un 98%. ¿Esto qué supone otra vez? Que si me da resistencia a fluoroquinolonas o resistencia a inyectables, me lo tengo que creer. Pero la sensibilidad es alrededor de un 85%, o lo que es lo mismo, el 15% de las veces que me diga que no detecta resistencia, sí las hay, pero no las está detectando porque la mutación está fuera del objeto diana de la prueba molecular. Y esto tiene relevancia sobre todo si el paciente ha tomado previamente tratamiento para las fluoroquinolonas. De tal manera que si una mutación es detectada, la resistencia debe ser aceptada, porque tiene una especificidad del 98%. Pero si la mutación no es detectada, aunque la gran mayoría de las veces es sensible, un 15 o un 20% va a ser resistente y una resistencia que no detecta la prueba. De tal manera que esto sería lo que tenemos que hacer. Muchas veces además podemos saber que aunque haya resistencia, hay algunas mutaciones que me dicen que aunque haya resistencia al levofloxacino, podría haber sensibilidad a alta dosis de moxifloxacino. Esto lo podemos hacer también por pruebas fenotípicas convencionales a diferentes concentraciones o bien detectando estas mutaciones. Esto era lo mismo que nos daba el GeneXpert XDR, pero el GeneXpert XDR nos lo daba automatizado, sin tener que esperar. Y lo mismo ocurre con las mutaciones que generan resistencia a los inyectables de segunda línea, que hay algunas concretas que harían permitir pensar que amicacina podría trabajar. Y algo que es importante, por lo tanto, el LPA o el Genotype ha sido claramente superada por las nuevas plataformas moleculares, que son más sensibles y rápidas. Por ejemplo, el LPA o el Genotype para primera línea ha sido claramente superado por las nuevas plataformas que detectan resistencia a rifampicina y isoniazida y que son mucho más sensibles para detectar tuberculosis. Estamos hablando de BDMAT, Real Time, Fluorotype, COBAS
O incluso, si hacemos secuencialmente, Ginesper Ultra y Ginesper XDR. Es mucho más sencillo detectar mucha más tuberculosis y es mucho más rápido. Y el Ginesper, o el Genotype, perdón, el LPA para fármaco de segunda línea ha sido claramente superado porque la misma información nos la da el Ginesper XDR y en mucho menos tiempo. Por lo tanto, no digo yo que tiremos si tenemos Genotype o tenemos LPA. Trabajemos con él, pero no invirtamos más dinero, invirtamos en las nuevas plataformas moleculares. Y nos quedaría ya el último, el secuenciamiento del genoma, que es a lo que se camina. Esta es la realidad. El laboratorio manda a secuenciar y analiza el genoma, ¿vale? Se revisan las mutaciones que aparecen en bases de datos internacionales y se determina si alguna confiere resistencia y con qué confianza. Con esta información se puede informar que el paciente se detecta una mutación que confiere resistencia o no al determinado fármaco. Si las mutaciones no están en la base de datos, no se puede dar esa información y entonces habría que hacer la CMI, la concentración mínima inhibitoria, para ver si de verdad hay resistencia o no. Por lo tanto, y esto también es de mi buena amiga Fabiola Arias, hacer el secuenciamiento en general es fácil, te lo hace una máquina. Lo importante es interpretar la mucha información para que sea útil para el clínico y el paciente. En esta última recomendación de hace aproximadamente 6 meses de la OMS se habla ya claramente de la secuenciación de nueva generación. Y se dan 2 recomendaciones claras, y es que en personas con tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente se pueden utilizarse tecnologías de secuenciación de nueva generación en muestras respiratorias para diagnosticar la resistencia a rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas, piracinamida y etambutal en lugar de pruebas de susceptibilidad farmacofenotípica basados en cultivos. O sea, tenemos un secuenciador mejor que las pruebas fenotípicas convencionales. Y cuando ya tengamos tuberculosis con resistencia a la rifampicina, lo mismo, pero detectando resistencia a isoniazida, fluoroquinolonas, bedaquilina, linezolid, clofazimina, piracinamida, etambutol, amicacina y estreptomicina. Y también en lugar de los test fenotípicos convencionales. También en esta recomendación hablan de los diferentes secuenciadores de nueva generación y hablan fundamentalmente de 3. Y yo creo que está claro por lo que ofertan o por la detección de resistencias que pueden tener, que la apuesta más segura debería ser el diplex, porque pueden ser detectar resistencia a rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, fluoroquinolonas, bedaquilina, linezolid, clofazimina, amicacina y estreptomicina. ¿De acuerdo? Y luego hay algo que quiero abordarlo un poquito porque ustedes seguro que lo acaban viendo bien en la clínica o bien en el laboratorio, que es la discrepancia entre los test moleculares y fenotípicos. O sea, por ejemplo, que el Ginesper te diga que detecta resistencia a la rifampicina, pero la misma muestra te diga el test fenotípico convencional que hay sensibilidad. O viceversa. Que el Ginesper te diga que no detecta resistencia a la rifampicina, ¿de acuerdo? Y que el test como convencional te diga que sí la detecta. Esas discrepancias son las que hay que analizar. En estas discrepancias, a favor de que lleve la razón el test fenotípico, es que la mutación que condiciona la resistencia, está por fuera de la región objeto del ensayo molecular. Entonces el ensayo molecular no lo está detectando. Pero a favor del test molecular es que detecta mutaciones poco comunes, no detectadas por el método fenotípico, sobre todo por los métodos líquidos. Que hay un 5%, 6-7% de mutaciones raras, poco comunes, que no las detectan. Luego, ¿quién lleva la razón? Pues probablemente ninguno de los dos, perdón, he dicho, o los dos, vamos a ver ahora. De tal manera que miren ustedes, cuando hay cualquiera de los test te dice que hay resistencia a la rifampicina, te la tienes que creer, a pesar de que otros dos te digan que no la hay. Porque es que ninguno es 100% exacto, son 90-95% exacto. Con isoniazida ya lo sabemos, tenemos con las pruebas moleculares la probabilidad de tener 2 mutaciones, INHA, que nos dice resistencia de bajo nivel, que valdría la isoniazida si se dan 10 miligramos por kilo de peso, o cuando hay mutación en el CADG, que dosis más elevadas podrían trabajar, o cuando están las dos, que ya sí que no trabaja para nada. Con las fluoroquinolonas sabemos que hay algunas mutaciones específicas, las hemos visto, y que nos las informa el Ginesper XDR, que nos dicen que altas dosis de moxifloxacino podrían trabajar, aunque haya resistencia a las fluoroquinolonas. Y lo mismo con los fármacos de segunda línea, inyectables de segunda línea, y la amicacina. Pero la gran conclusión y la más importante es esta. Cualquier test informando de tuberculosis con resistencia a la rifampicina, a pesar de una posible discrepancia con otros test, debe ser aceptado como tuberculosis con resistencia a la rifampicina, porque no va a trabajar la rifampicina. ¿De acuerdo? Bueno, ya estamos terminando. Unas pequeñas palabras, tan solo porque estamos hablando del aporte de las
de las pruebas de laboratorio al diagnóstico de la tuberculosis, saben ustedes la baciloscopía, la conocen mejor que yo. Sabemos que todas las micobacterias se ven igual, se tiñen igual. Por lo tanto, para llegar a un diagnóstico de certeza, sería necesario cultivar o una prueba molecular rápida que nos detecte ADN de Mycobacterium tuberculosis. Y también saben que una baciloscopía positiva durante el tratamiento podría ser Mycobacterium tuberculosis vivo, muerto u otra micobacteria. Por lo tanto, no es 100% específico, aunque es casi 100% específico, 97, 98%. Sabemos, por lo tanto, que tiene una baja o moderada sensibilidad comparada con el cultivo o con el Ginepper u otras pruebas moleculares rápidas, que no distingue micobacterias vivas de muertas, que no distingue especies de micobacterias, que aunque es rápida y de bajo costo, depende también del técnico, del entrenamiento y es tediosa. Por lo tanto, en la actualidad la baciloscopía solo tiene un papel en la evaluación de la respuesta al tratamiento, el seguimiento. No podemos tener la baciloscopía como herramienta diagnóstica inicial. Sería perder muchas oportunidades. Luego vendría el TB-LAN, que probablemente lo han oído ustedes nombrar, ¿de acuerdo? La prueba del TB-LAN es detectar el LAN, el lípido arábigo-manano, en orina. Sabemos que el lípido arábigo-manano está en la pared micobacteriana. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces se pasa a sangre y se acaba eliminando por orina, sobre todo en pacientes que tienen inmunodeficiencias severas, donde se produce más diseminación hematógena de la micobacteria. Como saben ustedes, o imagino que conocen, es una tira que se mete en la orina para poderla detectar. Son tirillas que determinan y por lo tanto es un punto de cuidado, point of care test, o sea, un test para detección en el lugar donde nosotros estamos viendo al paciente. Sabemos que es una detección rápida de tuberculosis activa, que es un punto de cuidado en el nivel donde vemos al paciente, que tarda menos de 25 minutos y que ahora mismo hay una buena evidencia para recomendarla, sobre todo en pacientes con VIH severamente inmunodeprimidos. De tal manera que según las recomendaciones del 2019 y actualizadas también en el 2024, esto sería fundamentalmente cuando hay que hacer el TB-LAN. Primero, en pacientes que están hospitalizados, independientemente de los síntomas o de los signos, siempre que haya CD4 por debajo de 200. Aunque no tenga signos ni síntomas, habría que hacerlo. Y en los pacientes que están ambulatorios, habría que hacerlo independientemente de los signos o los síntomas cuando tengan menos de 100 CD4. Esto es importante. Y sabemos, fíjense ustedes, una gran conclusión, una gran recomendación incluida en estas últimas recomendaciones de la OMS de hace 6 meses. Miren lo que dicen, que en adultos y adolescentes con VIH que presentan signos o síntomas o que fueron captados en una detección activa de tuberculosis por radiología o por PCRs, ¿de acuerdo? O que están gravemente enfermos o tienen una enfermedad avanzada, se deben obligatorio utilizar a la vez la prueba molecular rápida y el TB-LAN en orina. No podemos quedarnos solo con la prueba molecular rápida, porque cuanto más inmunodeprimidos, menos replicación bacilar y mayor probabilidad de que dé negativa la prueba molecular rápida. Pero sin embargo, mayor probabilidad de que el TB-LAN dé positivo. Esto para los adultos y adolescentes, pero miren ustedes, en los niños todavía más. Se recomienda lo mismo, pero también hacer la prueba automatizada, la prueba molecular rápida en heces, no solamente en la muestra respiratoria, sino en heces, y también el TB-LAN. O sea, todo para intentar diagnosticar lo antes posible, sobre todo en estos pacientes de tan alto riesgo. Luego vendría el cultivo. Saben ustedes que el cultivo multiplica y aísla las micobacterias. Es, de momento, la prueba más sensible, aunque ya está muy cercana a otras pruebas moleculares rápidas como hemos visto antes, pero tiene un problema, tiene un tiempo de respuesta largo comparado con la baciloscopía o las pruebas moleculares. Por lo tanto, en el diagnóstico inicial no tiene papel relevante prácticamente. No podemos esperar tanto para poner el tratamiento. El cultivo tan solo tiene un papel relevante en la respuesta al tratamiento, en el seguimiento, y también cuando hay confusión, no sabemos qué pasa, aparece de pronto una baciloscopía, no sabemos qué está ocurriendo. Ahí el cultivo, como lo vemos crecer, puede ayudarnos a determinar lo que está ocurriendo. Pero el papel del cultivo, realmente hacemos demasiados cultivos para los que de verdad necesitamos. La identificación, todos saben que hay que identificar, y lo ideal sería por pruebas moleculares rápidas, ¿de acuerdo? Fundamentalmente aquí sí que pueden ver ustedes el Genotype, que tiene varias plataformas que nos permiten detectar más de 46, 47 micobacterias diferentes, entre ellas las que más frecuentemente producen enfermedad en humanos. Aquí están viendo ustedes las diferentes versiones y también la inmunocromatografía que se está utilizando en algunos países de la región. Y pasamos ya a las pruebas de sensibilidad, las convencionales,
¿De acuerdo? Sabemos que, y con esto enlazamos todo lo que sería el diagnóstico que tiene que hacer un clínico de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina, que se tiene que basar en dos grandes herramientas. Primero, la historia de los fármacos que ha tomado el paciente en el pasado. Esto es fundamental. Esta es la parte clínica. Y la otra, los test de sensibilidad, bien convencionales o bien moleculares. Pero muchas veces olvidamos, sobre todo los clínicos, no digo las personas que trabajan en el laboratorio, ¿no? Olvidamos la primera de las grandes, la historia de los fármacos antituberculosis tomados previamente por el enfermo. Porque no hay que olvidar, y esto lo hemos razonado mucho en los cursos, que la resistencia debe ser aceptada o por lo menos sospechada en cualquier medicamento o fármaco administrado en monoterapia por más de 3 o 4 semanas o en un régimen que ha fracasado. Si tengo un régimen que ha fracasado, todos los medicamentos que van en el régimen por concepto deberían ser resistentes y así lo debo juzgar. Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque es importante entonces poder hacer lo que llamamos los cronogramas farmacológicos, que pueden ver ustedes los diferentes fármacos, las pruebas de laboratorio y los meses en que se han ido dando. Y de esta manera tú al final, en pacientes complejos que han fracasado un esquema, que ha habido desabastecimiento de fármacos, si esto lo haces bien, al final tú tienes una idea muy cercana del patrón de resistencia que tiene el enfermo. ¿Por qué? Porque en la otra mano tan solo tengo los test de sensibilidad. Y los test de sensibilidad, aunque son muy creíbles, no son 100% creíbles. Yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo crecer dentro del pulmón que dentro del laboratorio. Como yo digo siempre, si a mí me pusieran, yo fuera bacilo, me gustaría más el laboratorio, que me van a dar condiciones mejores. En el pulmón debe ser muy difícil vivir, con el medio ácido, con los linfocitos T bombardeándote, el factor de necrosis tumoral, las diferentes citoquinas, ¿de acuerdo? Pues por eso que el resultado no es exactamente igual cómo funciona el fármaco en el paciente a cómo funciona en el laboratorio. O sea, no es lo mismo in vitro que in vivo. Porque en otro lugar, como digo, tenemos los test convencionales. Las pruebas convencionales habitualmente demoran mucho. Ya sé que si nosotros pensamos el tiempo en que crece el bacilo en el cultivo y el tiempo que tarda el antibiograma, pues a lo mejor en 4 o 6 semanas lo podría tener. Pero la realidad es que luego en el terreno tarda 3 o 4 meses como poco. Y ese es un tiempo excesivo para poder tomar decisiones clínicas. Además, cuando hacemos la pregunta ¿cuál es la credibilidad clínica de los test de sensibilidad en tuberculosis, de los test convencionales? Pues miren, para los fármacos de primera línea es muy buena para isoniazida y rifampicina, pero no es del 100%, es de un 90 o un 95%. Por eso tenemos discrepancias. Puede haber algunos que no te la detecte, pero que sí te lo detecte un test molecular, o viceversa. Sí que está claro que para etambutol y estreptomicina es claramente menos creíble. No habría que hacerlo, ¿vale? Y para piracetamida necesitamos bastetomigit o las pruebas moleculares, el genoscolar, que como he dicho antes, no nos aporta mucho, porque la piracinamida la voy a ligar en ver si trabaja o no, a si trabaja o no la rifampicina. Y algo que es importante, aspectos importantes en el terreno, que los clínicos deben tener muy en cuenta porque casi siempre se reproduce. Miren ustedes, cuando hay resistencia a isoniazida, más de la mitad de las veces también hay resistencia a estreptomicina. Y es porque se han ido empleando secuencialmente. Al principio mucha estreptomicina, luego mucha isoniazida, luego mucha rifampicina, luego mucha piracinamida, y por eso los bacilos han ido cargándose de resistencia. Algo aún más importante, cuando hay sensibilidad a rifampicina o resistencia no detectada a rifampicina, más del 90% de las veces también hay sensibilidad a piracinamida y etambutol. ¡Oh, qué bueno! Porque entonces cuando el Ginesper Ultra me dice no se detecta resistencia a rifampicina, en mi mente de clínico me está dando más información. Es lo que yo digo, lo que me dice el laboratorio y no me pone en el informe. El laboratorio me pone en el informe, no se detecta resistencia a la rifampicina. Y yo en mi mente de clínico pienso, pues hay sensibilidad a rifampicina, piracinamida y etambutol. Y esto es muy importante, sobre todo con el esquema de tuberculosis sensible que tenemos, donde rifampicina, piracinamida y etambutol van en la fase intensiva. Luego, si no hay resistencia a rifampicina, aunque haya resistencia a isoniazida, no es tan preocupante porque si no hay resistencia a rifampicina, piracinamida y etambutol están apoyando. Por contra, cuando hay resistencia a rifampicina, más del 90% de las veces hay resistencia a isoniazida. O sea, cuando hay resistencia a rifampicina casi siempre hay MDR y más del 50% resistencia a piracinamida, además de que te dice que piracinamida no vale. Luego, como pueden ver, las pruebas moleculares, sobre todo el Ginesper, me da mucha más información de la que me pone en el informe del laboratorio. Y con respecto a los fármacos de segunda línea, la credibilidad es bastante buena para fluoroquinolona inyectable, muy mala para etionamida, protionamida, PAS, cicloserina, tericidona
y ya disponibles y bastante creíbles los test de sensibilidad para bedaquilina, linezolid, clofazimina y delamanid. Por lo tanto, tenemos que optar por test de susceptibilidad rápidos. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es rápido? Porque podríamos decir rápido ya, estupendo, hoy mismo, 2 horas, vale, pero ¿hasta qué tiempo puedo considerar rápido? Pues hasta el tiempo en el que el esquema puede fracasar si yo no intervengo antes, que eso es después de 3 o 4 semanas. Más de 3 o 4 semanas de un esquema que lleve parte de resistencia se lo puede cargar entero. Por lo tanto, aunque lo ideal es tener el resultado cuanto antes, todo resultado que llegue antes de las 3 o 4 semanas va a permitir introducir cambios en el tratamiento sin comprometer el régimen. Y esto lo digo porque hay algunas, por ejemplo, en los medios líquidos, si se trabaja muy rápido, en 3 semanas tienes el resultado. Para tanto, el cultivo y la sensibilidad, sobre todo si es baciloscopía positiva. ¿Vale? Por lo tanto, para ya tratando de acabar y pensando como clínico, ¿qué necesito yo del laboratorio? ¿Qué sería la información que a mí me gustaría que me diera el laboratorio y las pruebas que me lo pueden dar? En primer lugar, habría que hacer un Ginesper Ultra u otras pruebas moleculares rápidas aceptadas por la OMS para toda tuberculosis que llamamos presuntiva, sospecha. Ahora ya la palabra sospecha no la ponemos porque puede incriminar sospechoso de tuberculosis, puede incriminar al paciente. Entonces, síntomas o signos subjetivos de tuberculosis. Hay que hacer una prueba molecular rápida que detecte al menos resistencia a la rifampicina. ¿Por qué? Porque esto aumenta mucho la detección de la tuberculosis, lo hemos visto antes, comparado con la baciloscopía. Y también me dice de entrada, lo más importante que necesito es qué ocurre con rifampicina. Esto es fundamental. El segundo punto sería, si ya tengo una resistencia a la rifampicina, el siguiente que tengo que saber es qué ocurre con las fluoroquinolonas, porque son los que marcan el siguiente paso del diagnóstico. Luego, lo segundo que necesito es que si hay tuberculosis MDR o RR, ¿de acuerdo? Tengo que hacer un Ginesper XDR. ¿Para qué? Para ver qué ocurre, o bueno, también he puesto ahí LPA o genotype de segunda línea, para detectar resistencia a las fluoroquinolonas en los casos con tuberculosis con resistencia a la rifampicina. También, muchas veces necesitamos pruebas moleculares aceptadas por la OMS para detectar resistencia a isoniazida en los casos nuevos y en los casos que tienen baciloscopía positiva al final del segundo mes del tratamiento de primera línea, que esto lo podemos luego razonar si quieren. Y de esta manera, realmente los test fenotípicos casi no los necesito. Tan solo para los nuevos fármacos, bedaquilina, linezolid, clofazimina, delamanid, pretomanid, en casos que tengan tuberculosis pre-XDR, o sea, con resistencia a isoniazida, rifampicina y fluoroquinolonas. También en algunos casos concretos para ver si moxifloxacina a alta dosis podrían trabajar en pacientes con pre-XDR y también amicacina si de verdad tengo resistencia a algunos medicamentos que ya me hace falta, ¿vale? De esta manera que esta sería una buena propuesta para aumentar la detección de la tuberculosis multidrogoresistencia. En primer lugar, a toda tuberculosis presuntiva, como poco, si tenemos el Ginesper, le hacemos un Ginesper Ultra. Of course, eso por supuesto, pero también si tengo una prueba molecular rápida que me diga qué ocurre con isoniazida y rifampicina, o sea, no solo con rifampicina, también mejor. Pero bueno, por lo menos Ginesper Ultra, que me va a decir si hay resistencia no detectada a la rifampicina o resistencia detectada a la rifampicina. Si hay resistencia no detectada a la rifampicina, tengo que hacer un Ginesper XDR. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué pasa con isoniazida, que no me lo da. Y si tengo resistencia a la rifampicina, tengo que hacer un Ginesper XDR. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué ocurre con la fluoroquinolona. Luego, lo ideal si tengo Ginesper es que tengo que hacer las dos a todos los que me den Mycobacterium tuberculosis positivo. Si me dice resistencia a la rifampicina no detectada, tengo que hacerlo para ver qué ocurre con isoniazida. Si me dice resistencia a la rifampicina detectada, lo tengo que hacer para ver qué ocurre con las fluoroquinolonas. Luego, habría que hacer los dos secuencialmente, a no ser que, por ejemplo, tenga un test molecular rápido que me detecte isoniazida y rifampicina a la vez. Como puede ser lo que hemos dicho antes, BD+, COVAS, ABO-Realtime, todos estos podrían dar un isoniazida y rifampicina y entonces no me haría falta si me da sensible a los dos. ¿Vale? Bien, ya para terminar, por lo tanto, recuerden que el diagnóstico de la tuberculosis podría tener 3 grandes categorías diagnósticas y que va a depender claramente, fundamentalmente, su confirmación de las pruebas microbiológicas. Y recuerden, las pruebas microbiológicas son muy específicas. O sea, cuando dan positivas casi siempre confirman enfermedad. Pero tienen un problema de sensibilidad. Esto que supone, lo hemos dicho antes, que necesita un número mínimo de bacilos para ser positivos. Y estos serían el número de bacilos por mililitro de muestra que son necesarios para que las pruebas microbiológicas puedan ser positivas.
Miren, la vaciloscopía es una técnica rápida, pero necesita de 5 a 10.000. Comparen con Genesper Ultra o BD+, que con 10 o 12 es positivo. Por lo tanto, hay que optar claramente por las pruebas moleculares rápidas, que son mucho más sensibles, que además me dan información de lo que ocurre como poco con rifampicina, y además son mucho más rápidas y se pueden interpretar. De tal manera que, como digo, el diagnóstico de la tuberculosis tiene 3 grandes categorías diagnósticas. Diagnóstico de certeza, que la única certeza la da la microbiología, que sería cuando hay un cultivo con crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, o cuando hay un Genesper o una prueba molecular rápida que me identifica ADN de Mycobacterium tuberculosis, eso es tuberculosis, no hay duda. Alta probabilidad, tan alta que justifica poner tratamiento. Cuando hay vaciloscopía positiva, 98-99% es tuberculosis, pero 1, 2 o 3% va a ser micobacterias no tuberculosas. Cuando hay granulomas calcificantes o células de Langerhans en la biopsia, también casi siempre es tuberculosis, pero a veces otras micobacterias pueden ser. O el test de LAN en orina. El lipoaraminomanano, que sale de la pared micobacteriana y secreta por orina, no solo está en Mycobacterium tuberculosis, está en las micobacterias no tuberculosas. Luego en pacientes muy inmunodeprimidos, prácticamente siempre es tuberculosis, pero no siempre. Y recuerden que con eso empezábamos la charla, alrededor de un 10% de los pacientes van a tener clínica y radiología sugestiva de tuberculosis, pero todas las pruebas microbiológicas van a ser negativas, porque no van a tener 10 bacilos por mililitro de muestra. En estos casos, si la clínica y la radiología son sugestivas de tuberculosis, se descartan otras enfermedades, ¿de acuerdo? Y todas las pruebas microbiológicas son negativas, se justifica poner tratamiento, y si el paciente se cura, se acepta como diagnóstico clínico. Muy bien, pues muchas gracias. Espero haberle dado un amplio repaso de lo que sería lo que aportan las pruebas de laboratorio al diagnóstico de la tuberculosis y la interpretación clínica que yo me gusta darles. Bien, les estoy hablando en estos momentos de este hospital que ven ustedes. Este es el Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde trabajo desde hace más de 30 años. Es un hospital bien dotado, donde tengo la suerte de que tengo yo tengo el BD+, por ejemplo, que me trabaja muy bien, y tengo todas las posibilidades. Bueno, saben que estoy aquí en las Islas Canarias, donde ustedes están viendo, o sea, estoy bastante lejos de España, aunque son islas españolas, son islas muy latinoamericanas, con amplia colonia de latinoamericanos para nuestra suerte. Estos son mis correos electrónicos, aquí lo tienen ustedes. Si alguno de ustedes, tiene alguna duda y me la quiere consultar, escríbame, que saben todos que contesto siempre. Si es para algún caso clínico complicado, habitualmente en menos de 24 o 48 horas. Si es para otros temas, como para decirme que nuevamente al Atlético de Madrid lo han vuelto a eliminar de la Champions, entonces me demoro un poquitín más porque a lo mejor hasta me molesta. Muchas gracias a todos y les deseo todo el éxito que ustedes se merecen en estas jornadas.